La paz de Dios, hermanos, como hemos pasado algún tiempo en pandemia y en confinamiento, nos volvemos a ver, gracias a Dios, a través de este medio. Alabamos al Señor por este tiempo que el Señor nos permite comunicarnos a través de este espacio. Gracias al Señor por sus vidas, por sus familias, porque usted y yo tenemos a bien escuchar la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que santifica, renueva, porque tiene vida, porque nuestro Señor Jesucristo es el que da vida a todas las cosas. Y el Señor Jesucristo vive en nosotros. Qué hermoso que usted y yo nos volvamos a poder ver y escuchar. Que el Señor nos bendiga en este hermoso momento, el cual consideraremos el tema de esta hermosa mañana de septiembre de libertad, que el Señor nos permite llegar a este mes hermoso porque podemos disfrutar esa libertad que el Señor nos ha dado, física y espiritual. El Señor que preparó a nuestros héroes para que a través de ellos 220 años se proclamara nuestra independencia. Gracias al Señor por aquellos hombres que dieron su vida, dieron sus fuerzas, dieron todo lo que tenían y que fueron dirigidos por el Señor, porque dice que todo está en las manos del Señor. Por ello veremos este tema que dice el diseño eterno de la libertad en Cristo. El texto que nos enmarca en esta hermosa mañana está en Isaías capítulo 65, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. De ahí que el Señor dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, hablando del Señor Jesucristo y ahora hablando en nosotros también para la gloria de su nombre. ¿Qué es libertad? Es la facultad del hombre que de determinar los propios actos, estado o condición del que no es esclavo, acción sin restricción. Jesús mismo es la verdad que nos liberta. El desarrollo pleno de la idea de libertad aparece en los evangelios y en las epístolas del apóstol Pablo, que nos revela que los enemigos del pueblo de Dios son el pecado, el enemigo de nuestras almas, la ley y la muerte. Pero Dios libera al hombre de todas estas cosas a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De ahí que es importante que nosotros podamos cada día estar en Él y viviremos en esa hermosa libertad. En estos tiempos, y no tan solo en estos tiempos, sino en todo el caminar de la humanidad, ha existido la incredulidad. Y dice que los incrédulos son esclavos del pecado. Dice el Evangelio Juan 8:34, su palabra, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces los incrédulos son esclavos del pecado, porque no hemos creído en el unigénito Hijo de nuestro Dios, sino que permanecemos ajenos a todo ello. Los incrédulos
están impedidos para escuchar la palabra. De ahí que en Juan capítulo 8, en su verso 43, dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Nosotros, si no queremos acercarnos al Señor, pues no queremos escuchar la palabra del Señor. Y dice que no podemos entender el lenguaje de su palabra. Aquellos corazones incrédulos no quieren acercarse al Señor. Están sin Cristo, dice Romanos en su capítulo 6, en su verso número 20, que aquellos incrédulos, aquellos corazones que no se quieren acercar al Señor, bueno, viven y están sin el Señor Jesucristo. Por ello, aquella incredulidad permanece en sus corazones y no vienen al Señor Jesucristo. Y como estas personas, hay muchas que no quieren acercarse al Señor, que ellos piensan que están bien. Dice la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 20, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. De ahí que los que permanecen ajenos de la presencia del Señor, a estar cerca del Señor Jesucristo, dice el Evangelio según San Juan en su capítulo 8, en su verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Dice que el que no se acerca al Señor Jesucristo no puede hacer la obra de Él. Por eso dice que aquellos que son incrédulos, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y bueno, ¿cuántas personas están haciendo la obra de su Padre? La obra del enemigo de nuestras almas. Dice que aquellos incrédulos están muertos espiritualmente, porque el que da vida es Cristo. Y alejados de Dios, bueno, pues la humanidad está muerta. Aunque usted la ve andar, aunque usted la ve caminar, aquellas personas están muertas espiritualmente. Por eso la palabra del Señor se escucha, resuena, y no tan solo en estos tiempos, sino todo el tiempo en que ha existido la humanidad, ha venido la palabra de Dios al hombre. Dice Efesios 2, 1, y Él os dio vida a vosotros cuando se estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor porque tenemos libertad para poderla escuchar, para poderla leer. Es cierto que los corazones alejados del Señor no lo pueden hacer, pero bendito sea el Señor que usted y yo sí podemos escuchar su palabra y también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo poder vivir conforme a su palabra. En aquella hermosa libertad que el Señor Jesucristo preparó, dice que usted y yo podemos gozar de ricas y abundantes bendiciones, porque la libertad que el Señor nos ha dado es una libertad perfecta. De ahí que dice Santiago
en su capítulo número 1, en su verso número 25, nos habla acerca de esa preciosa libertad perfecta que el Señor nos ha dado. No necesita que usted y yo hagamos algo más. No se necesita que usted y yo le agreguemos algo a esta libertad. La libertad que el Señor nos ha traído es perfecta. Dice en su verso número 25 del capítulo 1 de Santiago: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Fíjese que somos bendecidos por el Señor al poder vivir, porque dice que mas el que mira atentamente en la perfecta ley, los que ven claramente cuál es la voluntad del Señor para nosotros, dice, y perseveramos en ella, no siendo tan solo oidores, olvidadizos, sino que seamos hacedores de esa palabra. Usted y yo, dice la Escritura, seremos bienaventurados. ¿Por qué? Porque la libertad que Cristo ofrece es perfecta. Porque la da Cristo, el Hijo de Dios. Dice Isaías 61, que usted y yo leíamos al inicio de esta palabra, cómo el Señor declara, cómo el Señor habla acerca de la hermosa bendición que el Señor tiene para nosotros, porque a través de su poder, a través de su bondad y de su gloria y de su gracia, hemos sido libertados, porque el Señor vino a ello. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces el Señor Jesucristo, que Él es el autor de eterna salvación, bueno, Él nos da esa hermosa, perfecta libertad para la gloria de su nombre. Cristo libera realmente de la esclavitud del pecado, del legalismo, de la superstición, del poder del maligno. De ahí que el Señor Jesucristo es el libertador. Por ello, agradecemos al Señor la bendición de que usted y yo hayamos creído, hayamos recibido en nuestro ser a ese libertador. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8, en su verso número 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor nos ha hecho libres para la gloria de su santo y precioso nombre. Donde está su Espíritu, hay libertad para la gloria de su nombre. Y qué bueno que nosotros está su Espíritu con nosotros. De ahí, hermanos, que gozamos de esa preciosa libertad que el Señor ha traído a este mundo, a todo aquel que crea en su nombre. Y usted y yo hemos creído en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice la segunda carta a los Corintios en su capítulo 3, en su verso número 17,
porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Usted y yo gozamos de esa libertad gloriosa. Los libertados por Jesucristo fueron llamados a ser libres. Entonces, usted y yo, que hemos sido libertados por el Señor Jesucristo, ahora somos libres. Dice Gálatas en su capítulo número 5, en su verso número 13, acerca de esta hermosa bendición de que los libertados por nuestro Señor Jesucristo fuimos llamados a ser libres. Dice su palabra, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. De ahí, hermanos, que en esa hermosa bendición que el Señor nos concede, dice que los libertados por Jesucristo reconocen como su libertador a nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Gálatas en su capítulo 2, en su verso 4 y 5, nos habla de ello. Usted y yo reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro gran libertador. Dice así su palabra, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos y a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. El Señor Jesucristo nos ha libertado, y al darnos esa hermosa libertad, dice que fuimos llamados a ser libres. Dice que los libertados por nuestro Señor Jesucristo reconocen como su libertador a nuestro Señor Jesucristo. Son siervos de Dios los que hemos sido libertados por nuestro Señor Jesucristo. Somos siervos del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que usted y yo somos colaboradores. Estamos al servicio del Señor. De ahí que nosotros estamos para obedecer lo que diga nuestro Señor Jesucristo. Un siervo está sujeto a alguien y nosotros estamos sujetos a nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 6:18, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Qué hermoso, porque usted y yo hemos sido llamados a ser siervos del Señor. Dice en su verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué consecuencias tan más hermosas usted y yo gozamos ahora que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y también como nuestro libertador? Bendito sea su nombre. Dice Romanos en su capítulo 8, en su verso 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. De ahí que los libertados por nuestro Señor Jesucristo tienen o tenemos una libertad gloriosa. ¿Cómo puede el hombre ser libertado por nuestro Señor Jesucristo? Cuando le reconoce, cuando le pide perdón por todos sus pecados, cuando sabemos las consecuencias
que lleva el pecado, entonces nosotros podemos ser libertados por nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 3 en su verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando usted sabe y reconoce y acepta que estamos nosotros lejos de heredar algún día el reino de los cielos, es entonces cuando el hombre es libertado. Por eso usted y yo hoy debemos reconocer, no mañana, no en otro septiembre, no en otra oportunidad, sino que realmente, hermanos, hoy en este día, usted y yo tenemos la oportunidad de poderle reconocer. Porque dijo el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando usted reconoce que le ha ofendido, cuando usted reconoce que le ha faltado al Señor y que no somos dignos de Él, es entonces cuando el Señor viene a nosotros y nos lava y nos perdona y nos limpia de todo pecado y ahora somos libres para la gloria de nuestro Salvador. ¿Qué consecuencias tan más hermosas se recibe cuando usted y yo nos acercamos al Señor? Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, en su verso número 38, cuando usted y yo le reconocemos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Qué hermoso es reconocer, qué hermoso es acercarnos a ese arrepentimiento verdadero y sincero. Yo no sé cómo usted se ha acercado al Señor, pero dice su palabra, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Usted y yo necesitamos ese refrigerio, esa paz, ese descanso, esa hermosa bendición que Dios tiene para toda la humanidad. No tan solo para usted como joven o adulto o hermano mayor, no, sino que para todos nosotros es esa bendición que usted y yo gocemos de ese descanso. Cuando sucede esto, cuando usted y yo confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro libertador. En la primera carta que escribiera el apóstol Juan en su capítulo 1, en su verso número 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted tiene la oportunidad, si confesamos nuestros pecados. Si en esta mañana, si en este tiempo, en este momento, usted no pasa por desapercibido esta palabra del Señor, este toque del Espíritu, y usted viene a Él y le confiesa sus pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. De ahí que usted y yo necesitamos del Señor Jesucristo. Por ello nos debemos acercar en este tiempo, en esta mañana, pidiéndole al Señor salud, pidiéndole al Señor su ayuda, pidiéndole al Señor su perdón. Que usted y yo alcancemos el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio según San Juan en su capítulo 1, en su verso 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. De ahí que si usted
se ha acercado, usted ha escuchado la palabra del Señor, necesitamos abrir nuestro corazón. Necesitamos nosotros pedirle al Señor que Él haga la obra en nuestras vidas y que realmente Cristo viva en nuestro corazón. Si es verdad que goza de esta preciosa libertad, acepte a servir al Señor Jesús mediante una entrega incondicional. A veces decimos, Señor, si me ayudas en esto, si me sacas de esto, lo haré. No, hermano, al Señor se le entrega el corazón y la vida incondicionalmente. Quiera Dios que usted y yo pregonemos la libertad, haciendo una decisión en nuestro corazón y confesando con nuestros labios y con nuestros pensamientos que siempre viviremos en esa libertad que Cristo nos ha traído. Si usted desea acercarse al Señor, hoy es el tiempo. Acérquese al Señor, allí incline su rostro donde está usted y pidámosle al Señor su bendición. Padre eterno, Dios de gloria y de gracia, te damos gracias por haber escuchado tu palabra, esa palabra de vida, esa palabra de libertad, esa palabra de perdón, esa palabra de bendición, Señor. Venga a nosotros. Si algún joven, algún varón, alguna mujer no te ha recibido como tu Dios, como su Dios y Salvador, que en esta hermosa tarde lo pueda hacer con toda seguridad, con toda confianza de que tú eres el único libertador para la gloria de tu nombre. Toma los corazones que se acercan. Toma el corazón joven, el corazón adulto, el corazón de mis hermanos mayores. Tómalo en tus manos y permítenos, Señor Jesús, ser bienaventurados, porque así dijo tu palabra en esta hora, que somos bienaventurados cuando nos acercamos delante de aquel que vino a darnos libertad para la gloria de su santo y precioso nombre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Agradecemos al Señor esta oportunidad que el Señor nos concede y démosle gracias a Dios, porque usted y yo pudimos haber escuchamos su palabra. Padre, te damos gracias porque hoy domingo nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra. En este primer domingo de septiembre, en donde aquí como mexicanos, Señor, recordamos la libertad que nos diste. Toma en tus manos nuestra vida y que realmente siempre vivamos en esa libertad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Leamos el Salmo del Buen Pastor con toda seguridad y con toda confianza, hermano, esperando que el Señor siempre sea nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Levante su brazo derecho y escuchemos la bendición apostólica. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre, la comunión y consolación con su Espíritu Santo sea con todos vosotros. Usted y yo decimos amén. La paz de Dios.